por la noche el link. Profe, a mí no me aparece. Vaya, yo creo que no, pero sí le aparece. Yo creo que ¿quién le aparece donde salgo yo? Maura. Sí, ¿dónde sale este? Ah, no, ahorita me acaba de salir. Ah, vaya, sí. Ah, pues sí. Lo que pasa es que quizás a veces no le damos a la pantalla, porque yo comparto dos pantallas. Está donde salgo yo y donde sale el video. Entonces usted trate de darle clic donde sale el video, porque es donde vamos a reproducirla ahorita. Entonces voy a ponerla ahorita. Pongan mucha atención porque con base a eso vamos a iniciar el tema. Bienvenidos a un viaje por el tiempo. ¿Estáis preparados para viajar al pasado? Hoy conoceremos el Renacimiento. Lola y Javi estaban aburridos. Su padre era un famoso científico que trabajaba en su laboratorio. Él nunca les dejaba entrar. Pero un día los niños no le hicieron caso y entraron. En la habitación había una máquina rara con muchos botones. Los niños se sorprendieron al verla. ¡Guau! Su padre les había hablado de este nuevo invento, la máquina del tiempo, que les permitiría viajar al pasado. Lola y Javi entraron sin pensarlo en la máquina del tiempo. Sin querer, Javi tocó una palanca y la máquina comenzó a hablar. Hola niños, soy Maki Time. ¿Por qué me habéis encendido? Ahora deberéis viajar conmigo a través del tiempo. Abrochaos el cinturón. Viajamos a Italia en el Renacimiento. Una gran época de descubrimientos y arte. ¡Fantástico! Siempre quise conocer al artista Miguel Ángel y preguntarle si la bóveda de la Capilla Sixtina la pintó él solo o la ayudó a alguien. Hola niños, ¿os gusta mi trabajo? Lo he hecho yo solo, aunque he tardado 4 años. La Capilla Sixtina es la capilla más conocida de la Basílica de San Pedro, en Roma. Su bóveda es un conjunto de pinturas al fresco realizadas por el artista Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Sus obras más conocidas son el David en escultura y la bóveda de la Capilla Sixtina en pintura. ¿Ese es el famoso pintor e inventor Leonardo da Vinci? Leonardo, ¿quién es esa mujer de la pintura? Es la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, ¿a que es muy guapa? La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, es un cuadro del pintor italiano Leonardo da Vinci. Ha sido considerada como el cuadro más famoso del mundo y se encuentra en el Museo del Louvre. Leonardo da Vinci nació en Vinci en 1452. Fue pintor, escultor, inventor, arquitecto, músico, anatomista, cocinero, filósofo. Por eso se le conoce como el hombre del Renacimiento. Algunas de sus obras más conocidas son la Gioconda o el hombre de Vitruvio. Niños, tenemos que marcharnos. Bueno niños, ¿estáis listos para descubrir más épocas del pasado? Pincha en el recuadro para seguir viajando en el tiempo. Vaya, ahí veíamos brevemente un pequeño video introductorio que nos habla acerca de la época del Renacimiento. Esta época del Renacimiento es la base
o el contexto, por decirlo así, para poder entender, en este caso, los dos tipos de novela que vamos a ver en esta guía, ¿verdad? La primera que vamos a desarrollar ahora, que es la novela de caballería, y la que veríamos la próxima semana, que es la novela picaresca. Entonces, teniendo la idea de lo que es, en qué consiste el Renacimiento, ahora les voy a compartir una presentación sobre ese mismo tema para que les quede más claro y ya finalmente poder entrar al tema que nos compete, que es la novela de caballería. Así que por favor me confirman si les aparece ahí la presentación del Renacimiento, por favor. Aquí me sale a mí que sí, pero me confirman ustedes. Sí, ya presentó. Bueno, entonces me voy a pasar a la presentación para poder ir explicando con base al video que acabamos de ver. Y cualquier duda o comentario, ya sabe que puede hacerlo a través del chat, o puede abrir su micrófono y me lo hace directamente, pero por favor no olvide cerrarlo para evitar después interferencias. Vaya, como les venía diciendo, el Renacimiento es como el contexto en el cual se desarrollan las dos obras que vamos a ver en esta guía, ¿verdad? Entonces ya veíamos una pequeña introducción en el video y yo te lo voy a explicar de una mejor manera. Acá nos habla de qué es el Renacimiento. Nos habla que fue una corriente artística o movimiento cultural europeo, especialmente surgido en Italia, llegó a su apogeo en el siglo XVI. El Renacimiento produjo un esplendor en las artes y ciencias nunca antes igualado, lo que hoy conocemos como el siglo de oro. Acá es importante entender que anteriormente al Renacimiento existía la Edad Media, ¿verdad? Que eso ya también aparece explicado en la parte de la información de la guía. La Edad Media fue un periodo de 3 siglos, o sea, pues, siglo XIII, XIV, XV, porque usted puede ver acá que el Renacimiento pertenece prácticamente al siglo XVI. Entonces, este apartado es importante determinarlo en el sentido que se le llamó como el siglo de las luces o el siglo de oro, como aparece posteriormente acá, porque durante la Edad Media fue un periodo oscuro o un periodo oscurantista, también se le conoce así, ya que en la Edad Media la que predominaba sobre todo era la iglesia, en este caso el catolicismo. Entonces el catolicismo tenía muchas ideas erróneas en esa época, donde prácticamente eran como autoritarios, en el sentido que lo que ellos decían o lo que la iglesia decía era ley y nadie más podía opinar diferente o distinto, ya que si lo hacía era objeto de persecución religiosa en este caso. Ayer lo explicaba con los alumnos que llegaron a la escuela y les hacía referencia que la iglesia católica tuvo una rama que se llamó Santa Inquisición. Y esta rama de la iglesia era como la encargada de castigar a toda aquella persona que opinaba distinto o diferente a lo que la iglesia estipulaba. Y esos castigos eran bastante crueles, si lo vemos desde esa perspectiva, ya que eran relacionados, por ejemplo, si alguien era acusado de brujería, pues era quemado en las plazas públicas, así, al rojo vivo. Si usted era acusado de hereje o que estaba en contra de lo que la iglesia decía, habían muchos castigos. Había una máquina de madera, lo explicaba ayer también, que lo que hacía era amarrar sus 4 extremidades, o sea, las manos y los pies, o sea, como en forma de X lo ponían, y era como una especie de molino que iban dándole vuelta, y eso hacía que usted se fuera estirando hasta llegar al punto que le rompían sus extremidades y al final se terminaba muriendo del dolor, ¿verdad? O había otros donde lo ponían igual, así, en forma de X, y lo serruchaban con una sierra gigante y lo partían en 2, o sea que los castigos eran bastante sangrientos o pesados, por así decirlo. Entonces, por eso que había mucha gente que, aunque no estaba de acuerdo en lo que la iglesia decía, mejor se quedaba callado para evitar ser asesinado, ¿verdad? Y es ahí donde sale Galileo Galilei, porque usted ayer lo explicaba también, no sé si ya ha oído o conoce sobre los terraplanistas, porque los terraplanistas, que era como la iglesia veía la tierra en ese momento, creían que la tierra era plana. Y ellos decían, por ejemplo, cuando usted va al mar y ve en el horizonte
ve una línea desde nuestra perspectiva, se ve como que se llegara al mar, ¿verdad? Porque si usted pasa esa línea, eso sigue. Pero antes creían que hasta ahí llegaba y que si usted se iba en un barco, pues se iba en ese hoyo profundo y moría. Porque según ellos la Tierra era plana. Pero viene Galileo Galilei y establece que no, que la Tierra no es plana, sino que es esférica y que por lo tanto usted puede darle vuelta en un barco y no se va a hundir. Entonces él fue perseguido por eso, porque para esa época esos estudios no se tenían como claros. Ahora ya lo tenemos claro porque la ciencia ha avanzado, pero en esa época no. Por eso que el renacimiento que vino posterior a eso, o sea, en el siguiente siglo se le llamó así, porque es como un renacer. O sea, si el periodo anterior fue oscuro, fue como autoritario, por así decirlo, porque usted no podía dar a conocer lo que usted había estudiado, pues el Renacimiento sí lo permitió. Y aquí usted ya podía publicar sus estudios científicos, aquí ya podía, como por eso se llama Renacimiento, porque renacen las artes, renace la ciencia, la cultura, la tecnología y todo lo que conocemos actualmente. Entonces a eso hace referencia la definición que acabamos de ver. Ahora pasemos Renacimiento. El renacimiento significa el resurgimiento, por eso lo explicaba, de algo. En este caso significa un nuevo resurgir de la cultura grecolatina, que es lo que se tenía estipulado anteriormente, ¿verdad? Cuando inicia las civilizaciones, la cultura era sobre todo Grecia, como si usted ve, por ejemplo, todo está referido a Grecia. Y después que vienen los romanos invaden Grecia y adoptan la cultura, por eso que es grecolatina en ese sentido. Vemos la ciencia y la arte, dice aquí. Para desarrollar la ciencia y el arte, la iglesia promueve el sistema del mecenazgo, que es una serie de apoyos económicos que motivan a los artistas a realizar obras. La religión pierde un poco de su fuerza debido a que surgen pensadores que promueven una reforma protestante contra los abusos del Vaticano con la intención de que las personas no tengan que recurrir a los sacerdotes para hablar con Dios. Entonces acá vemos que el Renacimiento viene como a botar ese poder que tenía la iglesia en la Edad Media y la gente como que comienza a tener ya criterio propio, a pensar diferente y no solamente a decir amén a todo lo que la iglesia le decía en esa época, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que reformarse, o sea, es como reformarse o morir, ¿verdad? O se adaptaba al nuevo tiempo o se quedaba ahí o moría. Entonces, y vemos que se adaptó porque hasta la actualidad todavía sigue en vigencia. Vemos aquí, por ejemplo, una pintura sobre el nacimiento de Venus, que es una obra de Botticelli. Vemos aquí cómo nos presentan el mito de Venus, ¿verdad? Que lo veíamos en el mito, ¿se acuerdan cuando veíamos el año pasado en los mitos cómo nace Venus? Que nace cuando Cronos es asesinado por Zeus y él cae al mar y se hace como una especie de espuma cuando él se desintegra en el mar y de la espuma de Cronos sale como una concha y al abrirse la concha sale Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza, ¿verdad? Que Afrodita se conoce en la cultura griega y Venus en la cultura romana. Si tienen alguna pregunta me detienen, ¿verdad? Porque voy a ir algo rápido porque son dos presentaciones las que tengo. Tenemos la pintura. En pintura las novedades del Renacimiento se introducirán de forma paulatina pero irreversible a partir del siglo XV. O sea que ya, aunque el Renacimiento se da en el siglo XVI, ya a finales del siglo XV ya se comienzan como a dar como esos pasos, ¿verdad? Para llegar posteriormente al Renacimiento ya en el siguiente siglo, que es el XVI. Vemos aquí unos ejemplos de la Última Cena de Leonardo da Vinci, que es una obra muy representativa donde simboliza la última cena que Profe.
Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman? Profe, pero ¿Me escuchan? Sí, es que se me cayó el internet por un sí, momento, pero ya lo recuperé. Sí, va, entonces les voy a volver a compartir porque hasta se me salió la presentación. Y estaba explicando esto, no sé si en eso me había quedado. Sí, en eso me había quedado, en la explicación de la pintura de la de la Santa última cena. Sí, la Santa Cena. Cena o la Última Cena, sí. Pues les estaba explicando que esta es una representación de una pintura de Leonardo da Vinci, donde establece la última cena que tuvo Jesucristo antes de ser entregado por Buda y todo lo que le pasó posterior, ¿verdad? Que ya fue la crucifixión y todo lo que ya conocemos. Ahora pasemos a la siguiente. Miguel Ángel, la creación, que esta obra está pintada, lo veíamos en el video, está pintada en la Capilla Sixtina, creo que es en la Plaza San Pedro, en Italia, que es como, no sé si ustedes han entrado a la catedral de aquí de San Salvador, hay es parecido a eso, o sea, no es igual porque ese fue pintado por un reconocido pintor de la época, que es toda como la parte de arriba, como del techo, pero por del lado de adentro, ¿verdad? De la catedral, este solamente es un ejemplo de la creación, pero ese mural tiene muchos. O sea, usted puede irse por parte y puede ir viendo la creación que hizo, en este caso, Miguel Ángel, que es el pintor. Aquí solo ve el aspecto de la creación, donde Dios creó a Adán y posteriormente a Eva. Pero pues ahí puede verlo, ¿verdad? Porque que vamos a viajar allá es mentira. Pero puede buscar ahí en, en internet todo lo que refleja la Capilla Sixtina. Después vemos la Escuela de Atenas, que es por Rafael Sanzio, donde vemos ahí otra pintura muy importante de la época. Vamos a las principales obras del Renacimiento. Cuando me refiero ya a obras, ya son obras literarias, ¿verdad? Porque lo que veíamos anteriormente eran pinturas. Acá ya vemos, por ejemplo, Dante Alighieri, La Divina Comedia, que es una obra que usted va a estudiar en primer año, si no mal recuerdo, donde ahí Dante Alighieri nos hace una obra estipulando está dividida en tres partes: el infierno, el purgatorio y el cielo. O sea, cómo este escritor ve todo eso. Inclusive hay muchos personajes famosos que él va explicando ahí donde los encuentra. Se los encuentra en el infierno, los encuentra en el cielo. O sea, obviamente es una obra producto de la invención del escritor, pero tiene mucho aspecto histórico, por así decirlo, que usted lo va a ver posteriormente cuando ya está en bachillerato. Esta se encuentra en la parte de la Edad Media y el Renacimiento. Otros autores importantes son Baltasar Gracián, Joan Boscay, Miguel de Cervantes, que es el que nos interesa por la obra de la novela de caballería de Don Quijote de la Mancha. También en esta época abundan en toda Europa un conjunto de novelas conocidas como literatura de caballería, que es lo que estaba explicando, ¿verdad? Que por eso es importante entender la literatura del Renacimiento, porque si no, si yo me voy de un solo a la novela de caballería, y no explico antes el Renacimiento, entonces a ustedes como que no les va a quedar muy claro por qué hablan acerca de eso.
Hola, ya regresé. ¿Me escuchan? Van a disculpar, pero fíjense que como ustedes saben, el internet de Claro está conectado a la línea telefónica, entonces cada vez que me cae un... Ya me escuchan. ¿Me Sí, te escuchan? escucho. Bueno, les decía que me van a disculpar, pero debido a que cuando me cae una llamada se va el internet. Así que ni modo, así va a quedar la clase toda mal grabada, porque como solo estoy teniendo una clase con ustedes y no dos como antes, me va a tocar subirles y solo voy a ver si puedo cortar estas partes donde se está trabando. Pero ahí ya, ojalá que ya no vuelva a sonar, porque al final ni era para mí, porque me estaban vendiendo un tinte de cabello y yo ni siquiera me pinté el pelo. Bueno, entonces, no, pero ya no les aparece la presentación otra vez, pero voy a tratar de compartirla de nuevo. Y me confirman si ya la pueden ver. Sí, bueno, voy a continuar antes que se me vuelva a caer. Les estaba hablando ahí de la época del Renacimiento y que las obras entran, la obra que estamos viendo, tanto la novela de caballería como la novela picaresca que veremos la próxima semana, entran bajo esta concepción. Por eso era importante, antes de dar el tipo de novela, explicar este contexto. Ahora vamos, ¿qué son las novelas de caballería? Para ir dando ya como el apartado de inicio. Dice que estos son libros que cuentan las historias de caballeros andantes. Estas fueron tan famosas que por toda Europa aparecieron novelas sobre caballeros. Algunas de las más importantes son Amadís de Gaula, Palmerín de Grecia, Belianís de Hircania y el Tirar del Blanco. Mira, acá es importante establecer por qué no aparece Don Quijote de la Mancha. En este aspecto, yo les decía a los que fueron a la clase el día de ayer que Don Quijote de la Mancha está mal clasificada. Sin embargo, yo la he puesto para que usted lea esa porque es la que el programa establece, ¿verdad? Entonces, los programas del ministerio ya establecen las obras. No crean que yo me invento las obras de la manga de la camisa. Todas las que yo les he puesto en el transcurso del año son las obras que vienen en el programa. Pero yo siempre he dicho que esta obra sobre todo está mal clasificada porque la Don Quijote de la Mancha en realidad no es una novela de caballería, sino que es como una parodia o una burla de las novelas de caballería, porque si usted comenzó a leer ya la obra, usted puede ver que Don Quijote no es una persona normal. Inclusive algunos estipulan ahí que él está loco, o sea, él fue un personaje que le gustaban tanto las novelas de caballería que comenzó a leer muchas, sobre todo de esas que aparecen aquí como ejemplos, que al final terminó trastornándose y terminó creyendo que él era un caballero y sale ahí como a combatir monstruos, en realidad son molinos de viento o dragones y son nubes que ven el cielo que en forma de dragones y él piensa que de verdad son dragones. O sea, tener claro que la novela que se está leyendo es como una parodia o una burla, por así decirlo, pero no una novela de caballería en sí. Pero ya les estaba especificando por qué en ese sentido les deje de lectura esa, ¿verdad? Porque el programa así lo establece. Bueno, teniendo claro eso, vamos a pasar a diferencias entre la Edad Media y el Renacimiento que me interesan en el aspecto para que usted comprenda por qué las obras se especifican de esa manera. Tenemos primero las clases sociales. Existían tres clases sociales, eso durante la Edad Media: la nobleza, el clero y el pueblo. Situación política: el poder real necesitaba la ayuda de los nobles para luchar contra los árabes.
Recuerde que en Europa, sobre todo en España, hubo una invasión de musulmanes que pasó durante muchos siglos. Inclusive, si usted ve, algunos españoles tienen rasgos árabes y hay muchas palabras del español que vienen del árabe. Por ejemplo, un ejemplo claro que nosotros la utilizamos constantemente, perdón, es la palabra ojalá, que para nosotros significa la probabilidad de que ocurra o no algo. Por ejemplo, ojalá que, digamos que yo voy a salir y como saben que ando en un motor, y yo digo, ojalá que hoy no llueva porque es peligroso andar manejando en moto cuando está lloviendo. Entonces ese ojalá significa para nosotros en el español latinoamericano, también para el de España, la probabilidad de que no ocurra algo que yo quiero. Ojalá que venga temprano mi mamá ahora, o sea, es la probabilidad que pase o no algo. Pero si usted lo traduce oficialmente al árabe, en realidad significa hola Alá, que Alá es el Dios de los árabes, que es el mismo Dios, pero ellos lo estipulan como Alá. Entonces, usted puede ver como muchas palabras vienen del árabe, porque los árabes estuvieron invadiendo sobre todo España durante varios siglos. Deriva conceptos sobre la vida. El hombre medieval concibe la vida como un valle de sufrimiento y lágrimas. La muerte era considerada muchas veces como una liberación. El hombre medieval ideal era el caballero o el guerrero. Por eso que vemos en las novelas de caballería que el personaje principal es un caballero, ¿verdad?, que anda luchando en contra de las injusticias. La cultura, el pueblo era analfabeto, la cultura estaba encerrada en los monasterios, la iglesia era la única representante del saber, los libros eran muy escasos, ya que eran muy costosos escribirlos a mano, porque anteriormente no existía la imprenta, ¿verdad?, que conocemos hoy en día, que es como la máquina esa grandota que imprime libros. O sea, o usted puede, por ejemplo, puede ver un reportaje de cómo se hace el periódico, pues se hace con una imprenta. Pues antes habían pocos libros porque había gente que se encargaba de pasarlos a mano, entonces era un trabajo bastante pesado y por lo tanto no había mucha producción. Imagínense pasar Don Quijote de la Mancha, que tiene más de 500 páginas, a mano, todo el libro. Entonces no tenía como mucha difusión por ese sentido, ¿verdad? Era demasiado trabajo. Y vemos acá lo que acabo de ver anteriormente. Perdón, no me pasé. Esto que estamos viendo de estas diferencias de la Edad Media, ¿verdad?, que es lo que explicaba anteriormente. Y estas otras diferencias son con el Renacimiento. Las clases sociales surgen, una nueva clase social que es llamada la burguesía. Esta está formada por comerciantes y artesanos que tienen dinero. Es decir, ya no solamente en la clase apoderada estaban los nobles. Cuando me refiero a nobles, es gente que pertenece a la realeza, sino que ya podía también haber gente que tenía un negocio y por lo tanto podía tener dinero. Situación política: se fortalece el poder real, el dueño absoluto es el monarca y los nobles se convierten en cortesanos. Conceptos sobre la vida: el hombre renacentista percibe la realidad como una etapa en la que debe disfrutar antes de llegar a la muerte. El hombre renacentista ideal es el cortesano, que es el hombre de armas y hombre de letras. O sea que aparte de ser un guerrero, por así decirlo, o un caballero como se veía en la Edad Media, aparte no era analfabeta como en la Edad Media, sino que este era un personaje estudioso, que ya veían en los estudios una forma de superación, que eso se mantiene hasta la actualidad, porque si usted quiere lograr algo en esta vida, sobre todo en nuestro país que es pobre, solamente lo puede hacer estudiando. Y finalmente la cultura: el hombre renacentista siente la necesidad de saber y aprender. Aparecen hombres de ciencia que ya no poseen una educación eclesiástica. Con la invención de la imprenta facilita la difusión de libros, que es lo que explicaba anteriormente, ¿verdad? En la Edad Media se escribían a mano. Acá ya hay una máquina, por así decirlo, que es la imprenta, que se carga de imprimir los libros, y así como se comenzaba una reproducción y se comienzan a hacer a grandes escalas, ¿verdad? Y ya llegan a más personas, por lo tanto la gente ya aprende a leer, ya aprende a analizar, ya se vuelve como más estudiosa, cosa que anteriormente durante la Edad Media era improbable por lo que ya estaba explicando.
Conclusión, fue una época bastante grata en cuanto a la cultura, pero no en otros aspectos, debido a las cruentas guerras y a las deficiencias económicas que tenían ciertas potencias. Aún así, fue un periodo de mucho esplendor, ya que se resaltó una cultura más general, diversa y creativa, pues se había dejado de lado todo lo monótono que era un rango de la época anterior. Hasta ahí llega el Renacimiento. No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto, ya que ahorita voy a pasar rápidamente a lo que sí nos interesa, que es la novela de caballería. ¿Se comprendió lo que acabo de explicar? Porque es importante explicar anteriormente eso que acabo de decir, porque este es el contexto para poder entender la novela de caballería y también la picaresca. No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. Sí se entendió, dice. Entonces voy a pasar ahora a la novela de caballería y por favor me confirman si ya les aparece la presentación sobre la literatura de caballería. ¿Ya la logran ver? Sí. Sí, me dice. Vale, entonces voy a pasar a eso. Recuerde también, si tiene preguntas me las puede hacer por dos maneras que ya las vimos. Bueno, entonces voy a pasar rápidamente a explicar esto porque ando quedando poco tiempo. Tenemos la novela de caballería o la literatura de caballería. Tenemos acá que son la literatura de caballería. Los libros de caballería son grandes obras en prosa, que lo veíamos ayer, que les decía yo. La diferencia entre prosa y verso es que usted puede encontrar escrito en verso solamente los poemas, ¿verdad? Inclusive hay obras literarias escritas en verso, perdón, obras teatrales escritas en verso. Pero la prosa es aquella que está escrita de forma directa. O sea, un cuento, una novela, una historia cualquiera, usted la escrita en prosa, o sea, escrita de manera directa. No tiene como adornos, no tiene el rima y todo eso que si usted lo encuentra en verso que en cuanto a los poemas. Entonces ahí dice que son libros de caballería, son grandes obras en prosa que describen las andanzas y aventuras de los caballeros. Este género se inauguró en el siglo XIII con la serie del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Perdón, el siglo XII. Usted puede ver cómo se inauguró en el siglo XII, XII, XIII, XIV, y comienza ya, o sea, se inauguró en el sentido que se comenzó a escribir desde ese siglo, pero tuvo su época ya en el siglo XV y XVI, ¿verdad? Que ya es cuando entran las obras de caballería en sí. Y eso, el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, inclusive hasta películas hay, donde hace referido a estos aspectos. Y usted puede ver aquí una imagen, ¿verdad? Cómo es un caballero andante, en su caballo, con armadura, una espada, o inclusive utilizaban un tipo de arma que no recuerdo cómo se llama, pero es como una especie de pico de lata que era como largo. Inclusive luchaban entre ellos a ver quién botaba a uno de los caballeros primero, que eso usted puede verlo en películas referidas a esa época. Características principales, voy a ampliarlo para verlas mejor. Acá nos habla. Sus autores agregaban elementos mágicos. Cuando me refiero a elementos mágicos, son elementos que usted sabe que no existen en la realidad, sin embargo, sí van a estar estipulados desde otra perspectiva. Por ejemplo, en Don Quijote usted puede ver cómo él se imagina cosas, ¿verdad? Como le decía, el molino de viento, se imagina que son monstruos, las nubes que él cree que son dragones, otro tipo de se va de esta perspectiva. La siguiente, mágicos, sobrenaturales y fantásticos para acrecentar la excepcionalidad de las aventuras. Se publicaron dos grandes ciclos, el Artúrico y el Caralúngico. Acá cuando habla acerca de sobrenaturales y fantásticos, por ejemplo, las novelas de caballería, los historias de caballería basan como la historia de Chuet. ¿Recuerdan la historia de Chuet? Que es aquel caballero que anda en un corcel, que va a un castillo a liberar a la princesa que está siendo custodiada por un dragón. Y el príncipe o caballero que logre rescatarla va a ser con el que se va a casar. Entonces, referida a eso, porque todos sabemos que realmente los dragones no existen. Entonces,
los dragones ya entran como personajes sobrenaturales. La siguiente, en estas narraciones importan más los hechos que los personajes. Los hechos se estructuran en diferentes episodios que el héroe debe atravesar, salvando las diferentes pruebas que se le presentaban hasta cumplir su misión. Es decir, cumplir con el camino del héroe. Acá el personaje entra en segundo plano y lo que interesa es todo lo que va a pasar. Por ejemplo, en eso que les narraba del caballero que va a rescatar a la princesa, lo que más importa es el cómo lo va a hacer, ¿verdad? Cómo va a lograr llegar al castillo, engañar o matar al dragón para llegar hasta la princesa y cómo van a huir de él. Entonces todo eso es lo que realmente interesa en estas obras y que usted puede ver que por más, si usted lea las obras de caballería, por más que el personaje principal esté a punto de que el dragón lo mate o que otra cosa le pase, siempre sale airoso, ¿verdad? Siempre sale como venciendo. Aunque hay momentos que parezca que va a perder, pues siempre hay como un giro en la historia donde él termina siempre ganando, por así decirlo. En general imitaban la lengua medieval y solían imprimirse en letras góticas. Acá le explicaba también de que las primeras obras de caballería están escritas en el castellano antiguo, que si usted lo ve actualmente, si usted leyera obras con castellano antiguo, le va a ser difícil entender porque va a entender algunas palabras, pero algunas otras no. Por ejemplo, les decía, nosotros para decir ahora lo decimos con H, ¿verdad? Pero en el castellano antiguo decían agora con G, entonces va a decir, agora, ¿y esto qué es? Y este es hincho, va a decir, porque usted ve y va al campo, hay personas que hablan así, dicen agora en lugar de ahora, pues entonces ese se refiere al castellano antiguo. Y es así como estaban escritas estas obras. El espacio donde transcurrían los hechos eran territorios de gran abundancia y exotismo, o sea, castillos medievales, o sea, bosques y todo eso, ¿verdad? Por eso son como muy extensos, como lo estipula acá. Se ubican en un pasado medieval, es decir, en la Edad Media, donde no había industrialización. Recuerden que después de esto viene la revolución industrial, que es cuando ya se comienza a dar la máquina de vapor, que es decir, los barcos ya no andaban en velas, o sea ya ellos ya no llegaban a un lugar a otro por el viento, o sea, porque recuerden que antes no había como eso que hacía que el barco se moviera por máquina de vapor, sino que lo que hacía que el barco se moviera era a velas. Entonces ahí el capitán tenía que ir tenía que ir dirigiendo las velas de acuerdo a la trayectoria del viento para poder llegar al lugar donde él quería. Entonces aquí ya se comienza a ver la máquina de vapor, que es cuando meten como carbón y eso hace que el barco camine, o se da también la invención en la época industrial o la revolución industrial de la locomotora, es decir, del tren. Entonces estas obras están anterior a esa época, donde andaban a caballo, donde andaban a carreta, donde no había mucha tecnología, y por eso el caballero era como un superhéroe, por así decirlo, porque se atrevía a hacer cosas que una persona normal no lo haría por sus propios medios. El protagonista de las novelas de caballería eran caballeros de linaje noble y se caracterizaban por su inteligencia, su valentía y su fuerza. Es decir, que un caballero no era cualquier pelado, por así decirlo, ¿verdad? No era un pobre que andaba, no, sino que era alguien de la nobleza, alguien que era preparado desde que nacía para ser un caballero, o sea, era entrenado con esgrima, o sea, para luchar con espada, para ser ingenioso, por eso que usted puede ver que siempre sale bien librado y que no muere en el intento, por así decirlo. Vamos a pasar a la siguiente. Esas son las características. Espérame que me viene de un solo a otras. Características. Tópicos se refiere a las temáticas. Aquí vemos, por ejemplo, algunas imágenes. Aquí vemos lo que les decía, ¿verdad? Luchas, entre otros, para rescatar a una princesa. Vemos la otra. Guerras entre ellos mismos. Vemos ahí que era un elemento importante la guerra. Aquí, siempre en guerra, miren, los caballeros. Por eso es que eran como
entrenados en esgrima, como les mencionaba. Acá vemos ficciones de primer grado. Importan más los hechos que los personajes, que suelen ser arquetipos planos que son traídos y llevados por la acción sin que esto los cambie o los transforme y sin que importen demasiado la psicología de los personajes. ¿Recuerdan cuando veíamos los personajes y veíamos los personajes planos y redondos? Que los redondos son aquellos personajes que inician de una manera, pero por las circunstancias del destino van como evolucionando, es decir, cambian su forma de pensar y de comportarse. Pero estos no, son personajes planos, es decir, el caballero inicia siendo caballero y finaliza siendo caballero, la princesa inicia siendo princesa y finaliza siendo, o sea, se mantiene, por eso son planos, se mantiene su forma de pensar y de hacer, porque, como les repito, y como nos estipula acá, lo que importa es la historia y no el personaje en sí. La siguiente, estructura abierta, inacabables aventuras, infinitas con continuaciones posibles, la necesidad de hipérbole o exageración, la aplicación. Cada generación tiene que superar las hazañas hechas de armas o famas de su padre. Es decir, si mi padre era caballero y logró conquistar un palacio X, pues yo, siendo su hijo caballero, tengo que conquistar 2 palacios. Entonces es como ponerse un ejemplo. Los héroes no mueren, siempre existe un camino abierto para nueva salida. Total falta de verosimilitud geográfica, lógica, libros larguísimos de aventuras entrelazadas, perdón. Es decir, cuando dicen que los caballeros no mueren, por eso les decía, puede estar a punto que el dragón se lo coma, por ejemplo, o puede estar a punto de caer a un precipicio, puede estar a punto de morir por una herida de una espada, pero al final la historia siempre va a dar vuelta y va a terminar dejándolo como el héroe. Por eso que dice aquí, falta de verosimilitud. La verosimilitud es la relación que tienen las obras con la realidad. O sea, entonces no eran muy realistas, por lo tanto, porque siempre se trataban de dejar al héroe bien parado. La siguiente. Idealización del amor, a ver si puedo ampliarlo. Idealización del amor del caballero por su dama, amor cortesano, servicio de la dama, idolatría masoquista, relaciones sexuales fuera del matrimonio y con hijos ilegítimos, pero siempre terminan por casarse. Masoquismo amoroso, a menudo los protagonistas sufren el mal de amor, es decir, que se enamoran de la persona equivocada. Y cuando se refiere a hijos ilegítimos, recuerden que los caballeros andaban de pueblo en pueblo, entonces ahí tenían relación con alguien de ahí y dejaban los hijos tirados y no les importaba. Entonces al final, pues, si usted analiza a un caballero, en realidad no era una persona idónea o moralmente aceptable, ¿verdad? Porque dejar un hijo regado no es algo para de admirar en una persona, ¿verdad? Si usted va a andar engañando a su esposa, porque tal vez pueden tener esposa en otro lado, pues lo más recomendable es que se haga responsable de los hijos que tenga, porque los hijos no tienen la culpa. Sin embargo, estos caballeros en realidad no lo eran tanto, solo eran de nombre, porque no tenían como esa moral para respetar primero a su esposa y después para aceptar a algunos de sus hijos que tenían fuera del matrimonio. En ese sentido. De ahí, geografía totalmente fantástica, viaja a nuevas tierras, monstruos como Endriago, gigantes, pueblos paganos con ritos extraños, barcos encantados que pueden navegar distancias enormes en una hora, inclusive que se manejan solos, palacios mágicos, lagos encantados o selvas misteriosas. Todo eso tiene que ver mucho con la parte fantástica de las historias. Y también en la parte anterior donde hablaba de el amor idealizado por su dama, lo puede ver usted en Don Quijote. Don Quijote, usted empezó a leerla o ya la leyó o escuchó anteriormente de ella, tiene un amor idealizado por Dulcinea, que para él es una mujer hermosa, la mujer ideal por la que él está luchando para poderla conquistar. Pero algunos críticos llegan a la conclusión que era solamente idea de él, que inclusive dicen de que en realidad Dulcinea en la obra no es tan bonita, sino que es una mujer hasta sin dientes y toda fea. Pero como él está idealizando el amor, la ve como la mujer más linda del mundo. Que lo puede ver estipulado en este apartado de idealización de la mujer, ¿verdad? Literatura caballeresca, dice, las obras son más modernas, con personajes humanizados, acciones realistas y ambientes históricos y lugares cercanos. Más bien pretende reflejar el mundo real de los caballeros de la época.
Los personajes son más humanos y las situaciones más verosímiles, es decir, creíbles y naturales. Las características más notorias son, a menudo, se narran en escenas crudas y violentas. Eso ya se refiere a la literatura caballeresca de la Edad del Renacimiento. La anterior correspondía a la Edad Media, ¿verdad? Diferencias, habla acá. Los libros de caballería están repletos de gigantes, dragones, magos y magas, en ungüentos y otras inverosimilitudes fantásticas. Por el contrario, la novela caballeresca, que es una referencia entre la novela de caballería y la novela caballeresca, remite a un mundo posible y a voz real. Cuando se trata de biografías de caballeros que pertenecen a la historia, no parece correcto considerar novelas caballerescas como sinónimo de libro de caballería. Como consta, se trata de dos géneros muy diferentes. Entonces, en el caso de Don Quijote de la Mancha, entra como novela de caballería, porque son cosas fantásticas. En cambio, la novela de caballeresca o la literatura de caballeresca es como más realista en ese sentido. O sea, nos presentan historias que sí pueden ser creíbles. O sea, en esto no nos van a andar diciendo, que pelea con un dragón imaginario, sino que ya va a ser como más estipulado. Vamos a sacar algunas principales obras. La primera que aparece acá es el libro del Caballero Cifar. Este libro del Caballero Cifar es el primer relato de aventuras de ficción extenso de la prosa española y fue compuesto hacia 1300. Presenta rasgos de la novela de caballería y su autor fue anónimo. El siguiente, Amadís de Gaula, que es como la obra más representativa de la novela de caballería. El Amadís de Gaula es una obra maestra de literatura medieval fantástica en castellano y el más famoso de los llamados libros de caballería, que tuvieron una enorme aceptación durante el siglo XVI en la península ibérica, escrita por Garci Rodríguez de Montalvo. Esta obra ya había sido publicada anteriormente durante la Edad Media, pero fue hasta en el Renacimiento, en el siglo XVI, donde logró tener como su máxima, como que fue más famosa, ¿verdad? En esa época. Y la última de estas es Las Sergas de Esplandía. Las Sergas de Esplandía, las hazañas de Esplandía, como se conocen otros, es el quinto de las series españolas de libros de caballería, iniciada con el Amadís de Gaula. Su autor fue Garci Rodríguez de Montalvo, que también escribió el libro de Cuarto de Amadís. La primera edición conocida de Las Sergas de Esplandía es la publicada en Sevilla en 1510, pero indudablemente hubo al menos una anterior, quizás publicada en Sevilla en 1996, ya que el sexto libro de la serie Florizando apareció en abril de 1510. Entonces esos son algunos ejemplos de las novelas de caballería, para tenerlo como claro y también tener como hincapié en eso, como les repetía, que en el caso de Don Quijote de la Mancha no entra en esta clasificación, sino que es más bien como una burla a este tipo de novelas. No sé si hay alguna pregunta o duda, comentario, o todo claro. Todo claro. Entonces voy a detener aquí la grabación.